Dios le bendiga, Dios le guarde de una manera especial. Su hermano Modesto, conferencista del Señor. Amén. En esta hermosa mañana tendremos una buena enseñanza sobre la ofrenda del predicador. Vamos a estar hablando de la ofrenda del predicador. Usted sabe que hay una batalla terrible muchas veces entre el pastor, entre el evangelista, entre el predicador. Y yo quiero estar hablando hoy, gloria sea al Señor, de la ofrenda del predicador. Porque hoy en día hay muchos problemas, hay muchas controversias. Usted sabe que Dios llamó al pastor, Dios llamó al evangelista para que llevemos la palabra. Hay un mandamiento, gloria sea el nombre del Señor, que es el de la gran comisión. Que vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. La Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Ahora bien, hay una gran comisión dada por Jesús, quien se encarga de proveer, de suplir, ¿verdad? De añadir lo que tiene, lo que hace falta el predicador, lo que hace falta el pastor para que vaya a predicar la palabra. Es una responsabilidad de Dios. Entonces hoy en día se está negociando con el evangelio. Hoy en día, gloria sea al Señor, si Dios te manda a predicar para algún pueblo, ya tú no quieres ir porque no tienes dinero, porque cada cual aquí tiene que hacer su propio esfuerzo. Dios tiene la responsabilidad de suplir, de sustentar, gloria sea al Señor, lo que haga falta en el ministerio o en el llamado donde Dios te va a comisionar como misionero. Pero hay un problema entre pastor y evangelista, gloria sea al Señor. Cuando un pastor invita a predicar a un evangelista para que predique, muchas veces usted ve que el evangelista quiere poner precio por una campaña, por una actividad. ¿Cuánto quiere cobrar el evangelista por una campaña? ¿Cuánto me cobra evangelista por hacerme una campaña de 3 días? Eso es antibíblico. Gloria sea al Señor. ¿Cuánto cobró Jesús para darte la vida eterna y para darte la salvación a ti? Entonces hoy en día el pastor, gloria sea al Señor, tiene un problema y el evangelista tiene otro. ¿Cómo así, varón? Sí. Porque el pastor que invita al evangelista a predicar, la Biblia dice que el obrero es digno de su salario. Pero el evangelista no puede estar pensando nada más en dinero. El evangelista, muchos evangelistas no quieren ir a predicar a cierta iglesia cuando ellos ven pocos miembros, cuando no hay muchas personas. Porque ellos piensan que no hay buena ofrenda. Muchas veces Dios te hace que un hombre o una mujer coja 5 aviones y tiene que cogerlo para predicarle a una sola persona, para llevarle un mensaje a una sola persona, porque Dios quiere salvar a esa persona. Entonces muchas veces los evangelistas oran porque ya tienen renombre, porque ya tienen ministerio, ya no quieren, ¿verdad?, predicar en iglesia pequeña. Ya el pastor, cuando invita a un evangelista a predicar a una iglesia pequeña, es con el corazón en el suelo, como decimos aquí en los dominicanos, porque el evangelista no viene cuando hay poca gente. Gloria al Señor, cuando él cree que no hay mucha ofrenda. Entonces están negociando los ministerios, están negociando con los dones que Dios le ha dado. Y en esta hermosa mañana quiero hablar de la ofrenda del predicador. Quiero hablar de la ofrenda del pastor. Quiero hablar, gloria al Señor, de la ofrenda del templo, porque hay 3 ofrendas. Yo quiero hablarles de esas 3 ofrendas. Y cada cual, ¿verdad?, compone un lugar. Gloria al Señor. Cada cual tiene que ser acotejada en su lugar específico. Y yo tengo a mi hermano evangelista que estará leyéndome la palabra. Vámonos a la base bíblica. Gloria sea el nombre del Señor, por favor. La base bíblica, evangelista. Segunda de Corintios 8, del 1 al 4. Segunda de Corintios 8, del 1 al 4, por favor. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha dado a la iglesia de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiendo con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Amén. Una ofrenda muy importante que los pastores no tienen en cuenta es la ofrenda de los santos. Muchas veces nosotros, aquí en Dominicana, hacemos lo que le llaman una dolca. O sea, pedimos ofrenda de comida, de que traigan alimentos para dárselo a los más necesitados. Gloria al Señor. Bíblicamente hablando, en el fundamento apostólico, vemos que
esos apóstoles, cuando habían iglesias que tenían poca fuerza, que habían hermanos que tenían poca fuerza, que no podían sustentarse, ellos inventaron lo que se llama una ofrenda de los necesitados. Hay una ofrenda bíblica que tenemos que entenderlo. Los pastores tienen que entender esto, la iglesia tiene que entender esto, que hay una iglesia, hay una ofrenda que le corresponde a la iglesia, a los más necesitados. Muchas veces los pastores, cuando se trae alguna ofrenda a las congregaciones, algunos pastores, no todos, porque no puedo mentar justo con pecadores, algunos pastores que creen que todo es para ellos. Ellos son dueños de todo. Ellos son dueños de la iglesia, ellos son dueños de la ofrenda, ellos son dueños de la ofrenda del protemplo, son dueños de la ofrenda de los santos, porque hay ofrenda que es para los santos. Aquí vemos Pablo hablando, gloria al Señor, y los hermanos que se recogía una ofrenda específicamente para los santos, para la ayuda a los más necesitados. Entonces esta es una primera ofrenda. Hay 4 ofrendas bíblicas. Y yo quiero hablarte de esas 4 ofrendas. Y en esta hay que cumplir, porque muchas veces cuando se trata de una donación para los hermanos, para la iglesia, muchas veces el pastor, el líder, los diáconos, muchas veces agarran esa ofrenda, porque aquí se ve de todo, gloria al Señor, y esa ofrenda no se la distribuyen a la gente que en realidad lo necesitan, sino que la distribuyen mal, o muchas veces algunos hasta llegan al extremo y se quedan con la ofrenda, con la ofrenda de la donación, que es para los santos. Y hay que tener mucho cuidado, pastor, porque muchas veces por una pequeñez, por una tontería, la iglesia se mete en desconfianza con los pastores, porque muchas veces los pastores muestran mucha ambición por cosas terrenales, gloria al Señor, y eso le hace mucho daño a muchos pastores. Hemos visto casos, gloria al Señor, que hay personas, gloria a Dios, que se le da, en verdad, se donan algo específico y los pastores se apoderan de ello. Hay algo que no te corresponde. Mira, yo quiero colocar todo. Dios a cada cual le da lo suyo. A cada cual Dios le da lo suyo. ¿Por qué usted cree que muchas veces hay muchas divisiones entre los pastores? Muchas veces. Entre los pastores conciliares, los pastores que pertenecen a movimiento. Gloria sea al Señor. Porque muchas veces Dios levanta a un pastor en un ministerio. Un pastor, Dios llama a una gente, un delincuente, una prostituta, gloria al Señor, lo trae aquí a su camino, luego entonces lo limpia, lo lava, y luego entonces, gloria al Señor, lo prepara y le da un ministerio. El pastor, gloria al Señor, usa la confianza de que ve que hay un ministerio en esa persona y lo envía y lo pone como pastor. Pero ya después que el pastor ya tiene fuerza, después que ya el pastor tiene como 80, 50 miembros, gloria al Señor, que ya está estable, que ya su economía está estable, entonces se le meten a avaricia, se le meten ambición. Entonces muchas veces viene alguien a querer donar algo y lo primero que dicen es: no, yo no voy a poner eso al nombre del movimiento, yo no voy a gloria al Señor, a poner esto a nombre de la iglesia, porque se le mete ambición, hermano. Si Dios lo llamó a usted y lo puso en una iglesia, antes de que usted fuera puesto en esa iglesia, el movimiento existía. Y si Dios usó la confianza de los militares, ¿cómo que usted ahora está pensando en lo suyo? Mira, yo quiero explicarle algo, pastor. Dios bendice a su obra. Si alguien dona o da algo que es para la iglesia, eso no es suyo. Eso corresponde a la iglesia. Tampoco no es del presidente del movimiento. Tampoco no es del vicepresidente. Tampoco no es de la directiva. Eso es de la iglesia. Eso pertenece a Dios. Gloria al Señor. No pertenece. Muchas veces cuando se dona algo a la persona, el pastor se le mete ambición y digo: no, yo lo voy a poner a nombre mío, porque usted está mal. Usted va a hacer por las escrituras que usted está mal. Hay bendiciones que es para usted personal. Usted, Dios le va a dar casa, le da carro, le da, pero para usted. Hay otra que es para la iglesia. Lo de la iglesia no se puede tocar. ¿Por qué usted cree que los hijos de Eli tuvieron este problema y Eli tuvo problemas graves? Porque la ofrenda que le correspondía a Dios, ellos empezaron a tocarla, estaban enseñoreados. Y Dios bien celoso con lo suyo, gloria al Señor. Lo de Dios no se puede tocar. Usted que pertenece a algún movimiento, usted que pertenece, gloria a Dios, usted que es líder, usted que es presidente de caballero, usted que es líder de la dama, usted tiene que tener mucho cuidado a donde Dios lo ponga. Si usted si deja dañarse ese corazón que Dios ha puesto en usted, gloria al Señor. Muchas veces tenemos problemas graves con el corazón, porque el corazón se daña. Se le mete avaricia, se le mete lujuria, se le mete cuantas cosas, y eso hace mucho daño. Hay que tener mucha cuenta. Por favor, continuamos. 20 y 21. Evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. Ok, que nadie nos esté criticando, que nadie nos esté censurando
acerca de esta ofrenda que recibimos para los santos, porque esto no es nuestro, esto es para los santos. La iglesia no es nuestra, la iglesia de Jesucristo. Nosotros encontramos la iglesia estaba organizada. Entonces yo no voy a venir ahora con ambición a querer romper el orden del concilio, el orden del movimiento, el orden de la iglesia por una ambición. Ya te pusieron, Dios te puso a ti ahí. Tú lo que tienes que cumplir con el trabajo. Ahorita nosotros nos vamos al cielo, todo esto se va a quedar. Gloria sea al Señor. Entonces tú, si se te mete ambición, lo que va a traer división. Donde se mete ambición, lo que se mete es división. Porque la ambición lo que empieza a decir es, no, que aquellos me donaron, esto es mío, esto es para la iglesia, eso fue para los santos. Cuando Dios quiera bendecirte a ti personal, la bendición tuya está escrita también, que lo vamos a estar leyendo. Dios también te va a bendecir a ti, pero no quiera coger usted lo de Dios. Gloria sea al Señor. Lo de Dios hay que dejárselo a Dios. ¿Cómo es que usted Dios lo puso y ahora usted viene alguien a donar algo para la iglesia y usted quiere ponerlo a nombre suyo? ¿Cómo es eso? Si eso es de la iglesia. Y la iglesia no tiene nombre, tiene una organización, tiene líderes, pero tampoco de los líderes. Eso es de la iglesia, del movimiento, hasta que Cristo venga. Si Dios te llamó como pastor, tú vas a ser pastor hasta que Cristo venga, siempre y cuando no te dañe, siempre y cuando no salga del orden pastoral. Gloria sea el nombre del Señor, siempre y cuando no se meta el pecado en tu vida. Dios te bendiga, Dios te guarde. Por favor, continuamos. Dice, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también de los hombres. Hay que tratar de hacer las cosas bien, porque siempre hay una nube de testigos que están mirando todo lo que usted está haciendo. Gloria sea al Señor. Mira, hay gente que son tan terribles, que cuando ya se ven poderosos, que cuando ya se sienten fuertes, que ya se creen que ya son grandes, porque ya son bendecidos. Gloria sea al Señor. Ya hay gente que se dividen hasta por un coro. Por un coro se dividen. Ah, no, ese coro yo no estoy de acuerdo con ellos ya. Y yo no voy para la iglesia porque no me voy a oír a aquella iglesia o a aquella confraternidad y tal, porque ya cantan un coro que no me gusta. Porque hay un enaltecimiento muchas veces en los pastores, hay enaltecimiento muchas veces en los líderes, gloria sea al Señor. Pero ese no es el tema. Vámonos a la ofrenda, gloria sea al Señor. Por favor, continúe. Por favor, continúe. Gloria sea el nombre del Señor. Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. Amén. Fíjense bien, la Biblia dice que aquí que el que siembra escasamente segará. Esto no quiere decir de la siembra eso que usan Cas Luna, Guillermo Maldonado, Enlace, que ellos agarran cualquier versículo bíblico y lo tuercen para traer su malicia, su veneno, para traer su codicia, para traer su avaricia. Gloria sea al Señor. La Biblia dice claramente que el que siembra para Dios, de Dios tiene que cosechar también. Gloria sea al Señor. Pero no un negocio. O sea, no vamos a agarrar malinterpretar la Biblia. Dice que ven, siembra a tu hijo y trae 1,000 pesos. Siembra a tu hijo y trae, gloria sea al Señor, 2,000 pesos. No. Por favor, le hice un paño. Gloria sea al Señor. No, amado hermano, eso no es así. Gente que están negociando por avaricia, gloria sea al Señor, agarran un versículo bíblico y lo tuercen. La Biblia dice que nosotros no podemos ser tacaños para con Dios. La Biblia dice que nosotros tenemos que traer la ofrenda, gloria al Señor, de los santos, la ofrenda que Dios manda para la contribución, porque si Dios te ha dado a ti mucho, si Dios te ha bendecido, pues sigue usted, gloria al Señor, bendiciendo a otro. Siembra, gloria al Señor, para el reino, y del reino va a cosechar vida eterna, gloria al Señor. Dios te va a bendecir, pero no como un negocio, no como un trato de que trae 1,000, que Dios te va a siembrar esos 1,000, que tú vas a conseguir 3,000. Eso no es lo que dice la Biblia, gloria al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Por favor, continuamos. Dice el 12 y el 13. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Amén. Estamos hablando de la ofrenda de los santos. Esa es la ofrenda de la iglesia, la ofrenda que le corresponde a los necesitados. Esta es otra ofrenda. Hay una ofrenda que es especial para los necesitados. Gloria sea al Señor. Entonces estamos hablando de la primera ofrenda, primer punto. Estamos hablando de 4 ofrendas. Estamos hablando, la primera es la de los santos. Y cuando un pastor, un líder reciba, gloria al Señor, la ofrenda de los santos, tiene que dársela a los santos, porque le corresponde a los santos, a los necesitados. No es para lucrarse, gloria al Señor, como hacían los hijos de Elí. Los hijos de Elí
se lucraban ellos, cogían lo mejor. Y dice la Biblia que el pecado que hacían los hijos de Elí era grande ante los ojos de Jehová, porque la ofrenda era menospreciada, pues ellos estaban siendo engordados con la ofrenda de Jehová. Y Jehová le quitó la vida a Elí y también le quitó la vida a los hijos de Elí, por cuanto menospreciaron la ofrenda del Señor. Hay que tener mucho cuidado con lo que le corresponde a Dios. Continuamos, por favor. Pues por la experiencia de esta administración, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Hay una contribución. Hay gente que dice, no lleven a la iglesia. No, es los pastores que dicen, no, hay una bendición especial para los santos, hay una ofrenda especial para los santos, hay una ofrenda especial, gloria sea al Señor, para el ministerio, y hay una ofrenda especial para el templo, gloria sea al Señor, que es para los utensilios del templo. Entonces, esa es la primera. Por favor, continúen. Deuteronomio 18, 4 y 5. Esta es la ofrenda del ministerio. Vamos a ver la ofrenda del ministerio. Dice: Siga, por favor, lea. las primicias de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de la lana de tus ovejas le darás, porque le ha escogido Jehová tu Dios de entre todas tus tribus, para que esté para administrar en el nombre de Jehová, él y sus hijos para siempre. Esta es la ofrenda del ministerio, dada al orden levítico, al sacerdote Aarón, gloria sea al Señor, y a los levitas. Vemos que Dios organiza, Dios es bien organizado. Dios todo lo hace bien en orden. Hay una ofrenda, gloria sea al Señor, que Dios estableció, que le corresponde a los sacerdotes, que fue el error que tuvieron los hijos de Elí, que agarraron la ofrenda que le correspondía a Dios, porque a ellos también les tocaba una parte, pues entonces ellos cogieron la parte de Dios y les, no, lo vamos a hacer como nosotros nos dé la gana. Y los criados le decían, no, dale primeramente lo de Dios y luego la de ustedes. No, hazlo así, punto, si no yo te la quito, decían los hijos de Elí. Y dice que el pecado era grave por eso, porque ellos se metieron en la ofrenda que le corresponde a Dios, porque Dios le dio una parte a ellos y otra parte le correspondía al sacrificio. Por favor, continúe. Malaquías 3, 8. ¿Robará el hombre a Dios? Yo quiero explicarle algo aquí. Usted sabe que en Malaquías, usted sabe que hablamos de la ofrenda a los santos. Ahora estamos hablando de la ofrenda del sacerdote. Hay una ofrenda que le corresponde al sacerdote, que es por mandato. O sea, no es voluntaria, porque hay una que es voluntaria, que es lo que tú sientas. Mira, yo te traigo esta ofrenda de lo que sea. Pero esa es si tú quieres. Pero hay una ofrenda que es obligatoria, que es la del diezmo y las ofrendas, que esa es de lo que te entra. Tú tienes que sacar una ofrenda conforme a la voluntad que tú sientas de parte de Dios, pero tienes que traerla. Hay otra que es, tú la das si tú quieres, pero hay una que es obligatoria porque es por mandamiento. Y esta ofrenda es esta, la que estamos hablando acá, que fue la misma que Dios le mandó a los sacerdotes, que había que traerla para el sustento de ellos. Por favor. Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. En vuestro diezmo y ofrenda. O sea, que hay una ofrenda que es por mandamiento. Y si tú no la llevas, si usted no la lleva, usted le está robando a Dios ofrenda y le está robando a Dios el diezmo. Pero yo no estoy fundamentado hoy en el diezmo, estoy fundamentado en la ofrenda. Agarré este versículo para darte a entender que hay una ofrenda que es obligatoria por mandamiento. Cuando digo obligatoria por mandamiento, me refiero a que es un mandamiento que hay que traer esa ofrenda, gloria sea al Señor, no voluntaria, sino que de lo que tú te entres, de lo que consigues, tienes que sacarla siempre. Esa no es voluntaria. Ahora bien, la Biblia no te dice qué cantidad, pero es obligatoria. O sea, hay que tenerla en la mente, que esa ofrenda hay que traerla a la iglesia. Hay otra que es, ¿qué? Voluntaria. ¿Cómo así? Voluntaria, que tú la traes si tú quieres, que es la ofrenda del templo. Vamos a seguir leyendo, por favor. Números 18, 19. Ajá. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieron a Jehová, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo. Amén. Esta ofrenda es la del sacerdote, la del orden levítico. Esta ofrenda es la del sustento, la del sostenimiento, gloria sea al Señor. Esta no fue la ofrenda de los santos, que se escuche. Hablé de la ofrenda de los santos, ahora estoy hablando de la ofrenda del sacerdote. Tú estás mirando que Dios a cada cual le sacó lo suyo, a cada cual le sacó su parte. Entonces usted tiene que conformarse con la parte suya, no con la ofrenda que se le da. Si yo vengo y traigo una donación ahora para que se lo den a los siervos necesitados, usted no puede apoderarse de esa bendición porque no es suya. Hay una que la Biblia dice que es suya, es bíblica, que esa se le trae a usted y se le trae al sacerdote, que es la ofrenda que dice Malaquías.
3:8, gloria al Señor, traer los diezmos y las ofrendas, la alfolía, esa es la del sostenimiento. Entonces hay que poner todo en su lugar. Ya vamos por una, la ofrenda de los santos y la ofrenda del sostenimiento, que era de los sacerdotes. Continúe. Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Ese es un pacto de sal. Esto continúa ahí, abarca a los pastores, abarca todo. Cuando Dios dice pacto de sal y perpetuo, significa que esa palabra va a seguir en continuación, gloria al Señor. Y agarró entonces a los sacerdotes que Jesús plantó. Ustedes son reyes y sacerdotes. Agarró el área pastoral. Ahí, gloria al Señor. Y hay que entender eso. Pero ese no es el estudio hoy. Continúen. Primera de Corintios 9, 13 y 14. Primera de Corintios 9, 13 y 14. La ofrenda del predicador. Vamos a la del predicador, que esta es la que trae más controversia. Para ir ya concluyendo. Por favor. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Y que los que sirven del altar participan. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Esa es la ofrenda del predicador. Entonces, ¿por qué los pastores están tan mezquinos muchas veces con los predicadores? ¿Por qué es la batalla tan grande que tienen los pastores ahora con los predicadores? ¿Y por qué muchos predicadores no quieren ir a predicar a cierta iglesia? ¿Por qué? Porque los pastores están cogiendo la ofrenda del predicador. Entonces, el predicador está mal y también está mal el pastor. ¿Por qué el predicador está mal? Porque el predicador no puede nada más estar pensando en ofrenda, porque también el predicador tiene que saber que tiene que cumplir con Dios, con el mandato de llevar el evangelio a toda criatura. Entonces está mal el predicador, pero también está mal el pastor porque no le está dando la ofrenda que le corresponde, porque el obrero es digno de su salario. Si usted hizo una actividad, usted agarra y hace una campaña, y usted va a invitar a un predicador de Higüey, vamos a poner, o de Puerto Plata. Y usted sabe que el pasaje de Puerto Plata son por lo menos ir y venir aquí. Y venir y irse a Puerto Plata. Son 1,200 pesos. ¿Cómo usted le va a dar una ofrenda de 500 pesos a una persona que usted llamó de Puerto Plata? O cómo usted, sabiendo bien claro, pastor, entienda lo que le estoy diciendo. ¿Cómo usted, sabiendo bien claro que la iglesia es mezquina con la ofrenda y que usted sabe muy bien que si usted hace una actividad de ofrenda lo que va a recoger son 500, 600, 700 pesos, usted va a agarrar y va a invitar a un predicador de Puerto Plata y le va a dar una ofrenda de 500 pesos donde usted sabe que él tuvo que buscar quizá apretado 1,500 o 1,200 pesos? Usted no puede contar con esa ofrenda porque usted sabe muy bien que la iglesia no va a suplir la ofrenda para el gasto de ese predicador. ¿Qué usted tiene que hacer? Una idea, yo le doy una idea. La idea que dice Pablo. ¿Qué Pablo dijo? Que recojan ofrenda antes. Si usted quiere haga una actividad. Usted tiene una campaña de 3 días y tiene 3 predicadores, uno de Higüey, uno de allá de Barahona y otro de Puerto Plata. ¿Qué usted tiene que hacer, pastor? Haga una actividad primero de profundo para cuando vengan esos predicadores, usted no tenga que verse atacado. Usted darle una ofrenda, porque me imagino si usted tiene que ser consciente. Usted sabe muy bien que ese predicador tuvo que buscar 1,200 pesos. Entonces, si busca 1,200 pesos y la ofrenda y él va a gastar solamente 1,200 pesos de pasaje, ¿cómo es posible que usted le va a dar 800 pesos? Si usted ni le va a dar para él suplir el pasaje, ni le va a dar a él para que le lleven que sea un refresco a su esposa, de por Dios. Y el obrero es digno de su salario, dice la Biblia. Y que los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Y si usted sabe que un evangelista lo que está predicando la palabra, por favor, pastor, abra los ojos, de por Dios, deje su mezquindad. ¿Cómo es posible que usted invite a un predicador de lejos y usted quiera darle 500 pesos a un predicador? No sale de 500 pesos. Cuando usted sabe que ese predicador viene gastando de combustible solamente 1,500. Y usted le va a dar 500 pesos al predicador porque la obra es de Dios. Sí, es verdad que la obra es de Dios. Es verdad que el evangelista está mal si pone precio. El evangelista está mal si lo que pone la mira en dinero, es verdad, y se pierde si Cristo viene. Porque el evangelista no puede pensar en eso. Pero usted también está mal. Porque usted también está de mezquino también con el evangelista. Usted sabe que tiene que sustentar al evangelista porque la actividad fue usted que la promovió. Es usted que está haciendo esa campaña. Ahora cuando Dios lo manda a él a hacer un trabajo específicamente, mira, vaya y hágalo, tiene que hacerlo con amor y tiene que buscar sustento, pero usted es el dueño en esta hora para con Dios de esa actividad. Usted es responsable de esa actividad. Usted es responsable. Mire, hay pastores que usted lo ve muy atacado, invitando al predicador, pero después que el predicador llega aquí, ellos no se fijan si el predicador comió. Ellos no se fijan si el predicador, ¿verdad?, tuvo que buscar dinero prestado. Ellos no se fijan nada. A ellos no les interesa que vengan y prediquen. Pero tú tienes que saber que tú tienes que ser responsable.
Dice la Biblia que cuando un predicador llegue, por lo que le pongan en la mesa, el evangelista tiene que coger lo que le den. Si usted le da 500 pesos, tiene que cogerlo. Si le da 100, pero usted sabe muy bien que él hizo un gasto más de 500 pesos, por favor, pastor. Entonces, el obrero es digno de su salario. Entonces, esa es la guerra que tiene ahora los evangelistas con los pastores. Los pastores se quieren quedar con la ofrenda de los evangelistas. O muchas veces no es que se quieren quedar, que no hay. Y como no hay, entonces, ¿qué usted tiene que hacer? Usted hizo que ese hombre hiciera un lío y que buscaron dinero prestado. Entonces, agarre y haga una actividad antes. Reúna a la iglesia. Si son pocos miembros, reúna a la iglesia y hagan actividades antes y tenga un fondito ahí para cada predicador en su sobre. Mire, predicador, y no cuente con la ofrenda, como lo hacía Pablo, que Pablo dijo, recojan primero, para cuando yo venga a la iglesia no sea grabada. Y que todo el mundo salga bien. Gloria al Señor. Por favor, continúe. Lucas 17. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den. Oye, predicador, evangelista malamañoso. Evangelistas que quieren, cuando lo invitan a predicar, quieren pescado, quieren langosta, quieren hoteles. Mire, predicador, deje su chiste. Deje su charlatanería, predicador, evangelista de por Dios. Cuando usted vaya y que lo inviten, lo que le pongan a la mesa y lo que os den, usted lo va a coger. Recíbalo con amor, porque usted está trabajando para Dios. Entienda esto, por favor. Usted está trabajando para Dios. ¿Cómo es que usted va a exigir? No, que yo no como berenjena, que yo no como molondrón, que yo no como guineo, que yo no como... ¿Qué es lo que tú comes? Langosta, camarón, pulpo. Que lo que tú comes, la Biblia dice que lo que te pongan en la mesa deja tu mala maña. Que tú no estás en tu casa, tú estás en la obra misionera. Y Dios dijo que lo que te pongan en la mesa, eso tú vas a comer. Pastor, de por Dios. Atiende también al evangelista, deja tu mequindad. Atiende a ese invitado que tú también, la Biblia dice que los antiguos sin saberlo pegaron ángeles y ellos fueron bien gentil. Deje su tacañería también, pastor. Muchas veces para comprarle un pan a un predicador. Entonces yo estoy revelado aquí con los pastores mequinos y también estoy revelado con los evangelistas que quieren cobrar, con los evangelistas que quieren poner tarifas, se lo va a llevar el diablo y los demonios. Si no se arrepienten, ¿cómo que tú vas a cobrar por predicar el evangelio? Ante una responsabilidad de nosotros, los predicadores, de ir a predicar en todos lugares, no importa que sea en Barahona, que sea en un monte, que sea donde sea. No importa que haya gente o no haya gente, como quiera tenemos que predicar. ¿Qué es lo que le pasa a los evangelistas ahora? Entonces, cada cosa en su lugar. Por favor, continúen. Porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. No se ponga a estar quejándose, evangelista. No esté pasando de casa en casa, que aquí que el pastor no me atendió, que el pastor no se queje. Usted, pastor, atiende al evangelista también. Deje su mezquindad y su tacañería. Continúe, por favor. Seguimos. Primera de Timoteo 5, 17 y 18. Amén. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozar al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Que atiendan bien los predicadores de por Dios. Pastor, oye bien, esos líderes son dignos del doble honor. A los pastores, a los ancianos que gobiernen bien, a los ancianos que enseñen la palabra. Oye bien, que lo bendigan bien. Usted no puede invitar a un pastor de tal sitio y usted no lo va a bendecir como eso. Hay gente que se hace en el chivoloco, siempre hay algunos que se le olvidan hasta la ofrenda. Gloria sea el nombre del Señor. Que se le olvida hasta la ofrenda. Gloria a Dios. Entonces, el obrero es digno de su salario. Por favor, déme el otro versículo. Éxodo 25 del 1 al 8. Esta es la ofrenda voluntaria. Esta es la del templo, ¿verdad? Por favor, continúe. Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad. De corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos. Oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático. Amén. Esta es la ofrenda del templo, porque cada uno tiene su ofrenda. Ya hablamos de la ofrenda de los santos, hablamos de la ofrenda del pastor y hablamos también de la ofrenda del predicador, y ahora estamos hablando de la ofrenda voluntaria, que es que si tú le quieres regalar un abanico a la iglesia, que si le quieres traer, hay veces que la iglesia cumple años, la iglesia cumple aniversario y nadie le regala una silla. O sea que Dios manda que también bendigan a la iglesia. Ahora, cuando se bendice a la iglesia, es de la iglesia.
Cuando usted bendiga algo de la iglesia, no del pastor. El pastor lo que es un ministrador. El pastor lo que es un obrero. Entonces hay ofrenda para el obrero, hay ofrenda para el predicador, hay ofrenda para los santos, para los evangélicos y hay ofrenda para el templo. Continúa el otro versículo antes de que se me acabe el tiempo en esta primera parte, por favor. Éxodo 35, 4 y 5. Dice: y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado. Tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová: oro, plata y bronce. Amén. Ofrenda voluntaria.